Pastor Alexander Molina. Bienvenido a este estudio de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que te va a ayudar mucho en tu crecimiento espiritual, en general en la vida cristiana, el cual se titula Corriendo la carrera espiritual. Por eso vamos a ir al capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Lo vamos a leer. Si tú puedes hacerlo, te invito a que también lo hagas. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder nuevamente abrir la palabra de Dios y estudiarla. Te pedimos, Señor, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que podamos recibir esta palabra con un corazón lleno de fe y que la podamos poner en práctica para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente repito el tema, corriendo la carrera espiritual. En los versículos que acabamos de leer, se nos compara a los atletas, a esos atletas que hacen competencias, que participan en las Olimpiadas. Y se nos dice que nosotros también, como cristianos, somos atletas espirituales. Es una ilustración para poder aprender y poder entender cómo es la vida cristiana, cómo debemos de vivirla, cómo debemos de correrla, cómo debemos de caminarla para poder triunfar en la carrera espiritual. Y en primer lugar, se nos dice que si nosotros como cristianos debemos alcanzar la meta o llegar a la meta que está delante de nosotros, debemos tener una mente de campeón. Así es. Todo atleta que participa en una competencia debe de tener la mentalidad de campeón. Debe de confiar, por supuesto, en lo natural, debe de confiar en sus capacidades, en sus habilidades, en el entrenamiento que ha recibido para poder tener una mente de campeón. Todo comienza ahí, en la mentalidad. Pero ahora nosotros, los hijos de Dios, los atletas espirituales, para poder correr esta carrera espiritual y llegar a nuestra meta, la cual es estar con Jesucristo por la eternidad, debemos no confiar en nuestras habilidades, sino confiar en Jesucristo. Esa debe de ser nuestra mentalidad, porque dice la palabra de Dios que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta? Hay aquí una diferencia. Los atletas en lo natural confían en sus habilidades, pero nosotros, los atletas espirituales, si queremos ganar la carrera espiritual, queremos alcanzar la meta, queremos seguir adelante y no desmayar, debemos confiar en Dios. Y eso nos dará la seguridad, la certeza de que podemos llegar a la meta. Porque nuestra confianza está puesta en Dios. Note lo que dice el versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los héroes de la fe
de los cuales se habla en el capítulo 11. Ahí se nos describe cómo estos hombres y mujeres que vivieron en el pasado, como en el caso de Abel, en el caso de Enoc, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, ellos también corrieron y pudieron triunfar, pudieron alcanzar la meta espiritual. ¿Cómo lo hicieron? Confiando en Dios. Todos ellos, el común denominador del cual se habla en el capítulo 11 es de la fe, que ellos confiaron en Dios. Por lo tanto, ellos triunfaron. Y ahora se nos dice a nosotros, por tanto, nosotros también. Si queremos triunfar, si queremos alcanzar la meta, si queremos seguir adelante, a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas que enfrentemos en el camino, debemos tener la mente de un campeón. Debemos asegurarnos y estar seguros de que ganaremos confiando en Dios. Confía en Dios, hermano. Sigue adelante. Probablemente estés enfrentando algún momento difícil en tu vida, pero confía en Dios. La carrera está asegurada. La victoria está asegurada, como estos héroes de la fe. Tú y yo también. Ahora estamos escribiendo la historia y la vamos a ganar, la vamos a escribir de una manera positiva si nosotros mantenemos la fe en Dios. También se nos dice que la mente de un campeón es entusiasta. ¿Por qué? Porque dice aquí, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Esta nube de testigos se refieren a los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11. Y se nos pone aquí como que ellos están en un estadio, en una gradería, de una manera ilustrativa. Se nos dice que ellos están ahí animándonos, diciéndonos, sí se puede, sí se puede. Llegarás, Alex, María, Adrián, Agustín, alcanzarás la meta. ¿Por qué lo están diciendo? Porque ellos ya triunfaron. Ellos tienen propiedad para animarnos, para motivarnos. Como esos atletas, cuando están jugando, cuando están compitiendo, hay personas en el estadio, en las graderías, que los están animando. Están como los cheerleaders que están diciendo, adelante, vamos, tú puedes, levántate, sigue adelante, confía, tú puedes, has entrenado, naciste para esto. Y ahí están. Y cuando escuchan estas voces, por supuesto, ellos se animan a seguir adelante, a pesar de que estén cansados, a pesar de las adversidades que ellos enfrenten, ellos siguen adelante porque tienen una mente de campeón. Igual nosotros tenemos personas que están victoriando por nosotros, todos estos héroes de la fe. Por eso es importante leer la palabra de Dios, leer la historia de estos hombres y mujeres que triunfaron a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades que enfrentaron. Ellos siguieron adelante, como Abraham, a pesar de su edad, a pesar de la esterilidad de su mujer Sara. Él siguió confiando y siguió adelante, sabiendo que Dios le daría la promesa de tener un hijo. Y después de tanto tiempo, Dios se lo cumplió. Y él está allí, en esa gradería, diciendo, adelante, Alex, adelante, José, adelante, Roberto, tú puedes, ganarás. Hermano, sigue adelante con entusiasmo. Lee la palabra de Dios, lee la historia de estos hombres para que tengas la mente de un campeón y para que corras la carrera de la fe y puedas llegar a la meta. Pero además de eso, también se nos dice, además de tener la mente de un campeón, este mismo texto que acabamos de leer, ahí en el capítulo 12 de Hebreos, se nos dice, despojémonos de todo peso. ¿Sí? Como atletas espirituales debemos correr sin sobrepeso. Debemos despojarnos de todo peso. Así como los atletas en lo natural, ellos deben de llevar una ropa liviana,
si van a correr en un maratón, no van a correr con un pantalón de mezclilla o no van a correr con un saco. Ellos van a correr con ropa ligera para que puedan avanzar, para que puedan correr con facilidad. Llevan la ropa adecuada. De igual manera nosotros debemos despojarnos de todo peso. Y aquí no se refiere, hermanos, a pecado, sino se refiere a aquellas cosas que nos pueden hacer lenta la carrera y que nos pueden ir gradualmente haciéndonos que nosotros nos vayamos quedando poco a poco. Note lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Nuevamente se usa aquí la ilustración de un atleta. Ellos dicen, los atletas en lo natural, los que van a estas competencias, dicen, de todo se abstienen. Muy cierto. Tienen que llevar una dieta adecuada, una dieta balanceada, rica en proteínas, para poder tener la fuerza necesaria para que cuando estén en la competencia ellos puedan avanzar, ser ágiles, correr con todas las fuerzas. Y así también nosotros. Dios nos dice que nos despojemos de todo peso. ¿Qué son esas cosas que pueden a nosotros ralentizar la carrera, hacer lenta la carrera? Falta de disciplina en el estudio de la palabra. ¿Cuántas personas se desaniman porque no tienen una disciplina en estudiar la palabra de Dios? Entre más estudias la palabra de Dios, más vitamina espiritual vas a tener en tus músculos espirituales. Por eso debes de disciplinarte en leer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, para que tengas las fuerzas de avanzar. Otra cosa que puede hacer peso en nuestras vidas espirituales y no avanzar con facilidad es falta de congregarnos en la iglesia. La Biblia nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es un mandamiento, amado hermano, que nos congreguemos. Pero hay muchas personas que dicen, yo no necesito congregarme. Yo puedo vivir la vida cristiana sola. Eso no es verdad. Dios nos manda en su palabra. La iglesia, de hecho, la iglesia en el día de Pentecostés no nació una persona, nacieron 120 personas. Y gradualmente la iglesia fue creciendo, 3,000, 5,000. Y la iglesia a través de los siglos se ha congregado, porque a través del congregarnos recibimos aliento, recibimos ánimo, recibimos empoderamiento, recibimos amor. Y también en el congregarnos nosotros practicamos el amor, el perdón, la misericordia, el ayudar a otros. Y eso nos hace fuertes. Eso quita libras de nosotros para que sigamos avanzando en esta carrera espiritual. ¿Cuántas veces me he sentido desanimado? Estoy hablando en mi vida cristiana. Ya tengo aproximadamente más de 25 años de vivir la vida cristiana y recuerdo que muchas veces he sentido mucho peso espiritual en mi vida. Me he sentido cansado, agobiado. Y cuando vengo a la iglesia, Dios me bendice a través de un hermano que me dice, hermano, Dios te bendiga. Hermano, mira, voy a orar por ti. Y los hermanos oran, o recibo una palabra de parte de Dios, o una oración del que está allá en el púlpito, o un hermano me da un abrazo y recibo fuerza. Y siento nuevamente, después de sentirme triste y un poquito agobiado, nuevamente siento fuerzas para seguir adelante. Por eso, si quieres correr sin sobrepeso, debes de congregarte. Debes de congregarte. También debes de tener relaciones productivas. Dice, el que anda con águilas aprenderá a volar, pero el que se junta
con gallinitas terminará rostizado. Debemos de escoger las amistades. Recuerda, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si tú quieres seguir adelante corriendo con agilidad y despojarte de todo peso, escoge los amigos. No estoy diciendo que debes de odiar a las personas, por supuesto que no. De hecho, se nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y también se nos dice de que debemos hablarles a otros de Cristo. Pero lo que te estoy diciendo es que debes de tener amistades que te empoderen, que te animen a buscar más de Dios, que te animen a ser una persona espiritual. Recuerda, las amistades, si son buenas, si son espirituales, te darán siempre un buen consejo para que tú sigas adelante, para que tú sigas corriendo la carrera espiritual de la fe. Así que corre sin sobrepeso. Nos dice, despojémonos de todo peso. Si hay amistades en este momento que te están atrayendo hacia abajo y te están lastimando y te están dañando y te están diciendo, ¿por qué eres un cristiano? ¿O por qué vas a la iglesia? ¿O por qué haces esto? Deja de hacer esto. Debes tomar en este momento la decisión de dejar esa persona, porque esa persona está haciendo una mala influencia y te está llenando de sobrepeso. Así que despojémonos de todo peso. Y dice, y por último, y del pecado que nos asedia. Nota lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 19 al 21, y con esto voy concluyendo. Dice Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un cristiano que va en esta carrera y quiere eliminar todo sobrepeso, debe eliminar el pecado de su vida. No estoy diciendo que no nos vamos a equivocar, claro que sí. Somos pecadores arrepentidos, no somos personas perfectas, nos vamos a equivocar, vamos a cometer pecado, pero no las vamos a practicar. Si tú eres una persona nacida de nuevo y tú cometes un error, cometes una falta, sientes enojo o sientes un resentimiento, si eres un verdadero cristiano, inmediatamente el Espíritu Santo te conviccionará para que dejes eso, para que lo eches fuera de tu corazón, porque no podemos correr con pecado en nuestra vida. El pecado está al asedio de nosotros, está por todas partes. De hecho, continuamente está tocando a nuestras puertas de nuestro corazón y nos está diciendo, déjanos de entrar, pero está en ti y está en mí, con el poder que Dios nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo de decirle no al pecado, no al resentimiento, no a los pleitos, no andemos en pleitos, amémonos unos a otros, porque esta es la marca del verdadero cristiano. Si tú quieres correr esta carrera espiritual y llegar hasta el final, elimina, saca de tu corazón el enojo, saca de tu corazón la envidia, saca de tu corazón el resentimiento, la amargura, échala fuera para que puedas correr sin sobrepeso y puedas llegar al final y ser más que vencedor en Cristo Jesús. Muy bien, vamos concluyendo y siempre que concluimos pues hacemos preguntas. Así que quiero ver si has puesto atención a este pensamiento, a este estudio. Recuerda el tema, corriendo la carrera espiritual.
Y la primera pregunta es, ¿por qué debemos confiar que ganaremos? ¿Por qué debemos confiar? ¿Por qué debemos de tener la mente de un campeón? Bueno, dijimos que los atletas confían en su entrenamiento, en sus capacidades, en sus habilidades. Pero nosotros, los hijos de Dios que estamos en esta carrera espiritual, debemos de confiar en el poder de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que por eso debemos de tener la mente de un campeón, porque nuestra confianza está puesta en Dios. Dios nunca nos fallará. Dios nunca nos dejará tendidos en el suelo. Si 7 veces cae el justo y 7 veces te arrepientes de corazón, dice la palabra de Dios, que 7 veces el Señor nos levantará, nos dará la fuerza para que sigamos adelante. Por eso debemos tener la mente de un campeón. Otra pregunta más, ¿de qué debemos despojarnos para correr victoriosamente esta carrera? Debemos de despojarnos de todas aquellas cosas que no nos benefician. Debemos despojarnos del pecado que nos asedia y así poder correr nuestra carrera espiritual de una manera veloz y llegar a nuestra meta. Muy bien, y ahora sea un hacedor de la palabra. Tenga la seguridad, querido hermano, aunque se encuentre en momentos difíciles, tenga la seguridad de que ganará, porque confiamos en Dios. No se contamine del pecado, tenga disciplinas espirituales, practique las disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar, congregarnos, para que esas cosas nos den la fuerza y podamos triunfar en esta carrera. Y por último, la escritura para memorizar, Hebreos 12:1. Les dejamos eso de tarea y usted la podrá memorizar. Dice, por tanto, también nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Muy bien, queremos recordarte, querido hermano, que nos pongas like. Si este programa está siendo de bendición para tu vida espiritual, déjanos ahí ese like. Pero también te pedimos que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que cuando salga un nuevo estudio, tú seas el primero en recibir de parte de Dios la bendición. Déjanos también tus comentarios, porque en los próximos programas los vamos a estar leyendo. Tus comentarios son muy importantes porque también nos edifican a nosotros. Dios te bendiga.